Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Juan y hoy vamos a leer el capítulo número 9, no sin antes entregar este tiempo al Señor para que nos bendiga y nos hable por medio de su palabra. Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por dejárnosla para poder nosotros aprender cosas que debemos aprender para poder tener una buena comunión contigo, Señor. Te entregamos este tiempo y te pido que bendigas a todos los que escuchan estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que le hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. «Qué cosa tan extraña», respondió el hombre. «A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde viene.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Ceguera espiritual. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Bueno, con esto culmina el capítulo 9 del Evangelio de San Juan y empieza hablando acerca de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Mientras caminaba, el Señor Jesús vio a un ciego que era de nacimiento y los discípulos empezaron a preguntarle, Rabí, este hombre es ciego de nacimiento. ¿Fue por los pecados de sus padres o por los propios pecados de él que él nació ciego? Y entonces el Señor les hace la aclaración y le dice, él simplemente nació ciego y no fue por eso, sino porque el Señor permitió eso para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Mire que hay algo que quiero aclarar aquí, es que muchas veces la religión empieza a meterle ataduras a las personas en el sentido de que muchas veces nos ponemos a juzgar a las personas porque de pronto pensamos que por culpa de un pecado es que los niños nacen deformes. Y lo que quiero decir es algo, hay muchas veces que el alcoholismo, la drogadicción, cuando dos personas que de pronto una de las dos personas concibe a un bebé en la noche que tienen su relación, de pronto está con alcohol o con droga, puede ser que eso influya en algún defecto en el bebé, pero no siempre es así, porque estamos en este mundo y en este mundo tanto personas buenas como personas normales tienen problemas y resulta de que aquí en este mundo la verdad es que todos somos pecadores y si fuera porque los defectos de los hijos solamente fuera porque son pecadores, pues todos seríamos deformes porque todos hemos pecado. El único que no pecado o el único que no pecó fue el Señor Jesús. De resto todos hemos sido pecadores. Entonces el Señor les dice, esto es para que se glorifique el Señor, y lo que hizo fue que escupió en el barro, en el suelo, hizo lodo y le untó en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y cuando él regresó viendo. Los vecinos y todos los que lo conocían decían, bueno, este no es el pordiosero que estaba ciego, se preguntaban. Unos decían, no, este no es el que se solía sentar a mendigar, y los otros decían, sí es. Pero él empezó a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Y mire que este es un ejemplo que nos llega a nosotros, porque muchas veces Dios nos ha devuelto la ceguera espiritual, nos ha devuelto nuestro matrimonio, nos ha devuelto tantas bendiciones y nos ha dado tanto el Señor que nosotros no testificamos. Pero este mendigo iba diciendo, sí, soy yo. Y entonces le preguntaron, ¿y qué pasó? Porque ¿quién fue que te sanó? Porque ellos sabían que él era ciego de nacimiento. Y entonces él comentaba y decía, el hombre al que llaman Jesús, él hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve y lávate el estanque, y fui y me lavé y pude ver. ¿Y dónde está ahora? Y no lo sé, contestó él, porque él nunca lo había visto. Él estaba ciego cuando el Señor le hizo el milagro. Entonces lo llevaron ante los fariseos
porque había sucedido un milagro y era un día de descanso. Recordemos que para los fariseos, para los religiosos, ellos no podían aceptar de que un sábado se hiciera un milagro, que se hiciera el bien en un sábado, porque para ellos el sábado era tan solemne, era que le habían puesto tantas trabas y tantas cosas que un sábado difícilmente en esa época se podía disfrutar. El Señor hace el sábado, hace el día de descanso para nosotros, para que nos podamos divertir, para que podamos disfrutar de ese día. 6 días trabajará el hombre y un día descansará, y ese es el día que nos regala el Señor para disfrutarlo, no para convertirse en una serie de reglas y de cosas que son casi imposibles, o casi imposibles, no, eran imposible no caer en una de esas reglas que ellos colocaban. Y ellos, como había sanado, había sido devuelta la vista a este ciego un sábado, entonces lo interrogaron y empezaron a preguntarle qué pasó, qué es lo que le pasó. Entonces otra vez vuelve y él testifica y que le puso, que Jesús le puso en sus ojos barro y lo mandó, lo lavó para que se lavase en el estanque y pudo ver. Entonces algunos de los fariseos decían, ¿qué tal es este Jesús que todo un día de descanso y trabaja? Otros decían, pero él puede ser un simple pecador, hacer semejantes señales. ¿Cómo puede ser de que una persona que supuestamente era pecador, que estaba contradiciendo el sábado y hacía estas señales? Entonces era una controversia bien grande, porque los fariseos no querían entender, no querían aceptar el milagro, porque ellos estaban más ciegos que el mismo ciego, porque ellos estaban hablando, estaban predicando acerca del Mesías, tenían el Mesías al frente haciendo señales y milagros y no aceptaban ni siquiera eso. Entonces es triste ver cómo la religión se enceguece, cómo la religión no permite que disfrute uno algo que nos da el Señor de regalo, y fuera de eso estamos tan ciegos muchas veces porque no vemos las maravillas y las bendiciones del Señor, y aparte de eso no declaramos y no confesamos y no le decimos a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, como no creían que el Señor había sanado a este hombre o que él fuera ciego de nacimiento, mandaron a llamar a los padres del ciego para a ver si era verdad, y empezaron a interrogarle, pero ellos tenían miedo porque ellos habían colocado como una advertencia de que las personas que hablaran de Jesús o fueran seguidores iban a ser expulsados de la iglesia o del templo. Y mire que esto era algo bien delicado, porque cuando una persona lo excomulgaban del templo, pues hombre, esa persona no podía ni trabajar, porque ellos manejaban básicamente todo lo que era la parte de religión y la parte de pronto de comercio y todas las cosas como de trabajo, y estaba muy ligado la religión o los líderes religiosos con el gobierno, así que era bien difícil para eso. Entonces ellos dijeron, miren, este muchacho es nuestro hijo, que él nació ciego, sí nació ciego, pero cómo estás viendo ahora no sabemos. Pregúntenle a él, que él está mayor y él debe decir quién lo sanó, cómo fue o qué fue lo que sucedió. Entonces vuelven y le interrogan a él, y otra vez vuelve y les dice él, y ya él les empieza a hablar con propiedad, y entonces le dice, mire, lo que pasa es que la segunda vez que ustedes me dicen, otra vez les dije, el que me sanó, esa persona no puede ser una persona normal, él es un profeta, porque es que esa persona me devolvió la vista, y no cualquier persona hace eso. Así que si ustedes también quieren creer, y entonces dicen ellos que no, que ellos creían eran Moisés, ellos no aceptaban, estaban tan ciegos que ellos no querían aceptar los milagros, las bendiciones que Cristo hizo delante de ellos, sino que empezaron a dudar de dónde provenía toda esta maravilla, todas estas bendiciones que el Señor estaba haciendo con las personas en ese tiempo. Entonces, este ciego de nacimiento empezó a
a testificar de Dios, de Jesucristo ante ellos mismos, y ellos lo único que decían es que tú naciste pecador hasta la médula, y ahora vienes a tratar de enseñarnos a nosotros, o sea, que nosotros que sí sabemos que no somos pecadores, nosotros que somos lo máximo, los eruditos, los que sí sabían. Y entonces inmediatamente lo echaron de la sinagoga, lo excomulgaron. Y entonces cuando el Señor más adelante supo de eso, fue y lo buscó y entonces le preguntó, o sea, como que le hizo el milagro, le hizo la sanidad y ahora lo confrontó a decirle, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y entonces él le dijo, ¿quién es, Señor? Contéstame porque yo quiero creer en él. Y entonces dice, ya lo has visto, le dijo el Señor. Entonces, el que está hablando contigo es. Entonces le dijo, Señor, sí creo. Y dijo el hombre, empezó el hombre a adorar al Señor y entonces Jesús le dijo a él también, porque había unos fariseos que estaban al lado. Entonces, es muy difícil. Dice, mire lo que dice el Señor, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que no creen que ven que en realidad son ciegos. Mire que los fariseos que estaban ahí cerca, ellos creían, ellos decían, mire, tú estás diciendo que nosotros somos ciegos y entonces el Señor les dice, mire, si ustedes fueran ciegos no serían culpables, pero el problema es que ustedes siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver y resulta de que son ciegos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y ese es el problema más grande cuando nosotros conocemos del Señor y seguimos siendo ciegos espirituales y seguimos haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Y eso es más pecaminoso que la persona que aún no conoce al Señor. Este ciego, cuando empezó el capítulo, era un ciego que no veía nada, ni siquiera físicamente ni espiritualmente, porque no había creído en Jesús. Pero el Señor le devolvió la vista física y después tuvo ese encuentro con él y en ese encuentro él pudo aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador, y no solamente recobró la vista, sino que el Señor estaba hablándole a los discípulos diciéndole, yo soy la luz del mundo, y mire, para que vean que yo soy la luz del mundo, le voy a dar la vista a este ciego, y empezó y hizo ese milagro con este ciego. Así que el Señor quiere devolvernos la vista a nosotros hoy si estamos ciegos espiritualmente. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, hoy es el día que Él viene a darte luz y a decirte, cree en el Señor Jesucristo y Él te devolverá no solamente la vista física, sino la vista espiritual, para que podamos ver las maravillas y los milagros y todas las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por esta bendición tan grande que nos da, Señor, de poder ver, Padre mío, y poder confesar las maravillas que tú has hecho en nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha estos audios, bendícele, ayúdale, Señor, y te ruego de todo corazón, Señor, que nos ayudes a nosotros en nuestra ceguera espiritual, Señor, porque queremos ver mucho más de lo que vemos físicamente, sino que ver lo que tus ojos ven, Señor, a través de tus ojos, no solamente el presente, sino el futuro, Padre Santo, para que tú nos guíes y nos ayudes en todo. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.